Aquellas maravillosas revistas, capítulo 104. Porsche 911. Renovación continua. En otoño de 1993 se presentaba la cuarta generación del 911, aparecido en 1963. Ya entonces se comentaba que el Porsche 911 era eterno. Nadie pensaba que en 2025 estaríamos por su octava generación y más de 60 años de vida. El 911 hace buena la frase de Tomasi de Lampedusa: algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Se presentaba en septiembre de 1993 en el Salón de Frankfurt la cuarta generación del Porsche 911, que anunciaba, la marca, que era totalmente nuevo y que no compartía ni una sola pieza con su antecesor. Bueno, yo creo que esto era un poquito exagerado, pero lo cierto es que había muchísimas novedades. Fijaos que incluso detalles aparentemente nimios, como el maletero, mejoraba su capacidad, gracias sencillamente a que se había subido la altura del capó 4 centímetros. Ya sabéis, obviamente, que el 911 tiene el maletero delante, aunque esas plazas traseras que son para niños realmente lo que son un segundo maletero. Por fin, el motor mejoraba bastante, crecía de potencia hasta los 272 caballos, lo hacía mucho el interior. Y además, aun conservando rasgos característicos como ese volante tan vertical, la llave de contacto a la izquierda, ya sabéis por qué, y si no lo sabéis, ahora os lo contaré. Pero era mucho más burgués, con mucha más madera, se habían cuidado más los acabados, los asientos eran más cómodos. Lo que de verdad cambiaba, por fin, era la suspensión posterior, que tenía un sistema multibrazo que era muy habitual. En esta época que no había tanto control de tracción, no había tanta electrónica, había que hacer las suspensiones buenas, sobre todo en estos coches, sí o sí. La suspensión estaba anclada en subchasis y era de paralogramos superiores, o sea, paralogramos deformables, triángulos, pero tenía un brazo que hacía que en función de la presión, de lo que la rueda subía hacia la carrocería, vamos a decirlo así, tomaba una ligera convergencia y eso proporcionaba al coche una estabilidad muy superior. Seguro que algunos, yo creo que la mayoría ya lo sabéis, pero algunos estaréis pensando que por qué la llave al lado izquierdo. Bueno, es que Porsche, pues yo creo que la fama de la marca en general y del 911 en particular se ha cimentado en gran parte en Le Mans. Y ya sabéis que en Le Mans, ahora ya no, pero la salida, de hecho se llama así, salida tipo Le Mans, se ponían los coches a un lateral, los pilotos al otro, y los pilotos salían corriendo y entraban en el coche. El tener la llave a la izquierda es que permitía al piloto atarse los cinturones, que requiere un poquito más de precisión con la mano derecha, mientras que con la izquierda pues podía arrancar el motor. Por eso los 911 ahora ya no llevan llave, pero cuando llevaban llave, pues llevaban la llave a la izquierda. Como os digo, el coche engordaba un poquito, pero no mucho. Las aletas eran un poquito más anchas, sobre todo detrás, para llevar neumáticos de mayor sección. El motor mejoraba un poco en todo, seguía siendo un 3,6 litros, de 2 válvulas por cilindro, todavía, en este caso sin turbo, pero que ofrecía 272 caballos y tenía caja de cambios de 6 velocidades. Como os digo, lo más interesante era la suspensión trasera. La delantera ya había cambiado para bien y luego, como os digo, el peso, pues, ¿qué os voy a decir? Los 911 siempre han sido ligeros. Realmente esta ha sido históricamente una de sus virtudes y este coche lo era. Pues estamos hablando de un coche relativamente grande y que pesaba 1.300 kilos, un poquito más, que teniendo en cuenta ese pedazo de motor que lleva, que un 6 cilindros de casi 4 litros es un pedazo de motor, no se puede considerar pesado. Más tarde, como podéis imaginar, aparecían la versión 4x4, las versiones turbo, un montón de versiones más. Decían en Porsche que además este es el 911 más bonito que había existido nunca. Honestamente, yo no lo comparto. Me parece que los más bonitos... Para mí, el 911 más bonito siempre es justo la tercera generación y el último en aparecer, sea cual sea. Bueno, el último sé que a mí me gustaría comprarme. Bueno, la verdad es que no me importaría tampoco nada tener uno de la tercera generación. Lo cierto es que el coche, como decía al empezar este podcast, algo tiene que cambiar para que todo siga igual.
Realmente me cuesta creer que no hubiera ni una sola pieza en común, porque tanto las puertas, cristales, algunos detalles como los abrepuertas parecían iguales. Lo cierto es que el coche cambiaba mucho, mucho y a mejor. Por ejemplo, llevaba faros polielipsoidales, que era algo, una asignatura pendiente, porque lo llevaba el Bobster, pero no lo llevaba la versión superior, que era el 911. Insisto, todo era mejor, pero todo era igual o muy parecido. Lo cierto es que este coche... Una cosa, por cierto, quiero hacer un hincapié en esto, en lo que siempre destacan los Porsche, todos, incluso los que no me gustan, los sub, los 5 puertas, pero sobre todo los coupés, es en su magnífica capacidad de frenada. Es algo que Porsche siempre cuida muchísimo. Pero ojo, no lo cuida solo en cuanto a los materiales, discos excelentes, pinzas enormes. En el caso del 911, por su particular configuración, es de los pocos coches que llevan los discos traseros iguales o incluso mayores que los delanteros, pero también cuida los sistemas electrónicos. Los ABS, hoy en día los ABS han mejorado exponencialmente y yo diría que todos son buenos. Pero en esta época no. En esta época había ABS unos mejores que otros. Y el de ABS de Porsche desde 1911, que era de quinta generación, era de los buenos, buenos, muy buenos. Y se notaba, se notaba. Como os digo, algo tiene que cambiar para que todo siga igual y el 911 seguía siendo un 911. Yo creo que es algo que siempre reprocho, ya sabéis, que no lleva el motor central, pero ahora, tal y como están las cosas, donde los coches adolecen de una falta absoluta de personalidad, pues ya está, estoy empezando a cambiar de opinión, o por lo menos a entenderlo, porque el 911 es un coche que mantiene su característica, su personalidad desde siempre. En estos años, cambiemos de tema, en estos años todas las marcas, todas, querían tener un coupé en su catálogo, a toda costa. Y si para ello era necesario copiarlo, pues lo copiaban. A ver, me explico qué quiero decir con todo esto. Hicimos una comparativa que enfrentaba al Ford Probe 24 válvulas y al Mazda MX6 2.5 V6i, que no. La prueba se titulaba Almas Gemelas. No, no eran almas gemelas, es que eran coches prácticamente iguales, compartían bastidor, suspensión, motor, cambio. Lo cierto es que, a pesar de todo, incluso estéticamente, claro, al compartir tantas cosas, el tamaño era prácticamente idéntico, pero como os decía, lo cierto es que las marcas habían conseguido darle una cierta personalidad diferente a cada uno de ellos. La línea de Ford Probe en su momento era más llamativa, más rupturista. Yo creo que ha acusado peor el paso del tiempo que la del Mazda, que en su momento era, pues, como dijo una amiga mía, muy normalito, muy bonito, pero muy normalito, y que ahora sigue siendo muy bonito y muy normalito. Mientras que el Probe era un diseño en su momento moderno, pero que yo creo que no ha envejecido del todo bien. Es una opinión. Ya sabéis que lo de la estética, aunque yo pienso que hay valores absolutos, en este caso creo que es una opinión. El motor era Mazda, un V6 de 2,5 litros, que ofrecía 160 caballos, ofrecía y lo cumplía, un motor excelente. Y los coches, yo diría que el Ford pues era un poquito más atractivo por dentro, como equipado con más... No, no estaba más equipado, pero hecho como con más cariño. Ford en esta época sabía cuidar mucho los detalles interior. Y aunque no eran coches premium, con una calidad de coche premium, sí que comunicaban un interior como más cuidado. Yo diría que casi premium. La verdad es que los dos pecaban de unas suspensiones muy blandas. Curiosamente, perdón, más el Mazda que el Ford. Pese a ello, yo creo que por los relajes, el Mazda en curva era un poquito más ágil. Pero como os digo, dos coches muy parecidos donde realmente lo que marcaba la diferencia es que te gustase más una marca o la otra. Vamos a seguir hablando de coupés. Maserati, a mí me gusta mucho cómo se dice en italiano, porque en los españoles decimos Maserati y ya está. En italiano se arrastra más esa S. Ya sabéis que la S española en Italia sería una doble S. Si Maserati tuviera dos S, se pronunciaría en italiano Maserati. Pero como tiene una, se pronuncia Maserati, que a mí me gusta mucho. No pronuncio a lo mejor excesivamente bien, pero bueno, os hacéis una idea. Me voy por las nubes. Maserati era un mito y Ghibli era otro mito. Lo que sucede es que ya empezaba un poquito su decadencia. Os cuento porque este coche, en 1993, todavía era un coupé llamativo.
No voy a decir muy bonito porque también acusaba el paso de los años. Era un coche relativamente cuadradote para lo que se llevaba ahora. Comparado con los coches que he hablado antes, pues se le veía claramente más antiguo. Insisto, no exento de atractivo, porque además simplemente el tridente ya le da un atractivo a cualquier coche, pero la parte trasera muy ancha, era un coche con una configuración convencional, motor delantero y propulsión trasera. Lo cierto es que bonito era, pero ya acusaba un poquito del paso de los años. Lo que sucede es que ya había cosas que empezaban también a acusar el paso de los años. El bastidor era el mismo desde hacía tiempo. No era lo peor del coche, porque a base de calzado y de amortiguadores de calidad se conseguía que este coche, a pesar de su motor, ahora hablaremos de ello, pues tuviera un comportamiento no solo eficaz, sino relativamente fácil y predecible, como atestiguan las cruzadas que, aunque se ilustran esta prueba, en las que no aparece el coche sin ir de lado en ningún caso. Siempre todas las fotos salen con el coche cruzado. Era un coche, como os digo, relativamente progresivo. Lo que se había quedado un poquito más atrás era el motor biturbo. Un motor V6, ya sabéis, un motor V6 particular porque iba en V a 90 grados, como el motor V6 PRV, como el motor de Honda NSX, pero no como el motor Buso, por ejemplo. Insisto, pese a todo, pese a que haya coches tan notables como los que he citado con motor V6 a 90 grados, un motor V6 tiene que ser lo ideal a 60 grados. Este era un V6 a 90 grados, eso sí, esta configuración permite hacer el motor un poquito más bajito que si es una V más cerrada. Lo particular de este coche es que contaba con 4 válvulas por cilindro y dos turbos, uno para cada bancada. El motor estéticamente era muy bonito, con las culatas, los culatines rojos, la parte de la admisión también roja con el tridente. Lo que sucede, pues suceden dos cosas con este motor. Una, era muy turbo, muy turbo. Estoy viendo la curva de potencia y es espectacular. Entre 2500 y 3000 el coche pasa de tener apenas, os digo que unos 70 y pocos caballos, 80 como mucho, a tener 100 caballos más, en un margen de revoluciones de apenas 1500. El patadón del turbo famoso. Luego ya se estabilizaba. El coche, si lo mantenías entre unas 4000 y unas 6000 vueltas, que el corte de inyección llegaba un poquito más allá, lo cierto es que entonces no tenías esa patada del turbo, porque estaba siempre con el turbo soplando a fondo. En conducción deportiva, tanto incluso en carretera como para que el motor no te sorprendiera, era lo mejor, lo más eficaz. Aunque también te digo que la gracia de... Es como ahora los coches eléctricos que aceleran tanto. Con este coche sí tenías un poco una sensación parecida, porque ibas en una marcha, por ejemplo, en tercera, despacito, a 1500 vueltas, un poco más de ralentí, y de repente acelerabas a fondo y es que salía catapultado. Luego se estabilizaba un poco, pero las sensaciones eran magníficas. Estos son los problemas. Un motor muy turbo, con una patada muy brusca. Y luego el otro problema era que no ofrecía la potencia que anunciaba. Anunciaba 280 caballos en una cifra enormemente optimista. Esta unidad de 240, yo no recuerdo ni una sola unidad que diera la potencia que anunciaba. En fin, Maserati, como os digo, pues poco a poco estaba empezando una cierta decadencia. Llegamos al motorsport. En el motorsport, el dominio no era de Prost. No era de Prost. Iba primero en el Mundial, se prefiguraba o se proponía como el candidato número uno a ganar ese Mundial, pero quien realmente dominaba era Williams. Williams vencía de forma consecutiva en ese final de verano y otoño de 1993 el Gran Premio de Alemania, el Gran Premio de Hungría, el Gran Premio de Bélgica y el Gran Premio de Italia. Todos, uno detrás de otros, ganados por los Williams, que estaban claramente por encima de la competencia. La sorpresa es que en 3 de esos grandes premios, en concreto en Hungría, Bélgica e Italia, quien ganaba era Damon Hill y no Alain Prost. Como os digo, quien dominaba era el coche y no el piloto. Con todo eso, pues Hill se postulaba como la única opción seria al título por parte de algún otro piloto que no fuera Prost, aunque la diferencia en puntos era notable y se acercaba a los 30 puntos. Prost tuvo unas actuaciones, hizo algún podio, tuvo alguna rotura, pero como os digo, pese a todo eso, se mantenía
como candidato número uno al título. Y es que el Williams, con sus suspensiones sobre todo, por muchas cosas, pero entre otras por esas suspensiones electrónicas que llevaba, era un coche que, insisto, claramente estaba por encima de su competencia. Vamos a cambiarnos a los rallies, vamos al Mundial de Rallies. Y nos vamos a Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda tuvo un hecho, se produjo un hecho que algunos, ya lo veremos, se dieron cuenta de la importancia que tenía, a lo mejor otros no. Y es que un jovencísimo Colin McRae, que cumplía durante el rally, cumplía 25 años, consiguió vencer en ese rally con un coche también relativamente joven, como era el Subaru Legacy 4-wheel drive turbo, y conseguía ganar por delante de lo más nutrido y lo mejor y lo más granado del Mundial de Rallys. David Richards, que además de patrón de Subaru, era un tío que sabía muchísimo de rallies, pues decía que en su opinión estábamos ante un futuro campeón del mundo. Realmente, pues, solo puedo decir una cosa, acertó de lleno. Poco después se disputaba el Mil Lagos. En el Mil Lagos, jugando en casa, Juha Kankkunen con su Toyota marcó un ritmo espectacular. Marcó un ritmo, es que un inspirado Marco Allen, que llevaba por cierto un Subaru Legacy, que ya empezaban a mostrar que iba muy bien, sobre todo en tierra, estaba muy inspirado, fue rapidísimo, de hecho dejaron a todos los demás rivales muy lejos, pero es que Kankkunen es mucho Kankkunen. El Celica todavía en tierra seguía siendo un rival muy duro y bueno, pues como digo, consiguió vencer. Y además, como os digo, pues a Didier Oriol, nada menos con otro Toyota Celica, pues los dejaron relativamente atrás. Y es que Juha Kankkunen, que ya tenía 18 victorias en el Mundial de Rallys, pues estuvo sembrado. Normalmente, cuando hablamos de motorsport, hablamos de Fórmula 1, de rallies, y se acaba el podcast. Pero hoy no. Hoy no, ¿por qué? Porque hoy voy a hablar de slot. También había novedades en slot. Había novedades muy interesantes. Este año, ya preparando los Reyes, digamos, pues había muchas novedades muy interesantes. Por ejemplo, se presentaba por parte de Scalextric un coche nuevo que era el Audi 90 IMSA. Este coche tenía muchas novedades porque habló de la versión de slot. El coche, no sé si os acordáis, es un coche espectacular porque es un Audi 90 súper ancho, con un alerón trasero, un spoiler gigantesco. El coche de Scalextric tenía dos novedades. Una era el motor RX8, se llamaba, un motor compacto que tenía doble salida y que permitía que este coche tuviera tracción total. Por cierto, además también tenía luces. Y también presentaba Scalextric, que estaba muy activa, su primer camión. Bueno, uno de sus primeros camiones. Un camión Mercedes precioso. Todos estos coches que os digo forman parte de mi colección y realmente era un coche una miniatura, en este caso el camión de carreras. Además, claro, como respetaba la escala de 1,32, era impresionante solamente por su tamaño. Es muy divertido de conducir, además, porque me recuerda mucho el comportamiento de los camiones de verdad, porque al llevar la cabina tan pesada adelante tiene mucho peso delante y la propulsión trasera, con lo cual, incluso esta versión de slot, haces unas derrapadas espectaculares. Lo que sucede es que la novedad realmente importante, era los Super Racing System nuevos, que eran unos coches. Ya había hecho Scalextric, es que Super Slot también presentaba novedades, pero en su caso era más de decoraciones. Presentaba el Porsche precioso, el Porsche de Repsol, y el Mercedes, y sobre todo un coche que me apasiona, el Jaguar de Castrol, desde el año 93, que era absolutamente precioso. Como os decía, vuelvo a los Super Racing System. Había habido una primera generación de estos coches y luego se presentó esta segunda generación que tienen un chasis muy evolucionado. Que tiene un motor que se reconocía por su carcasa negra más potente. El chasis parecía como si fuera de tubos, estaba muy bien hecho.
Contaba con un imán que además era regulable en altura. Esto era muy muy interesante porque en circuitos muy planos, en mi caso, que es un circuito de malla que es planísimo, no llevo el imán a 1 milímetro, no, lo llevo mucho más cerca de 1 milímetro. Yo creo que a décimas de milímetros. Eso en ocasiones toca, como la Fórmula 1 de verdad, pero hace que el coche sea mucho más rápido. Tenía la novedad de que contaba con dirección, no servía para nada, pero hacía muy mono. Y luego que las carrocerías, aunque con un afán de mantener el peso, ya no eran de Lexan y feas, sino eran de plástico y bonitas. En concreto, la del Mazda, el famoso Mazda 787B, era no bonito, muy, muy, muy bonito, un coche espectacularmente bonito, que además ya sabéis, el primer japonés en ganar Le Mans y el único en ganarlo con un motor rotativo. Estos coches, además de ser endiabladamente bonitos, eran muy, muy rápidos. Realmente hacían gala a su nombre de Super Racing System. No había ningún coche de serie que tuviera unas prestaciones que se le acercaran a estos coches. Realmente, como digo, coches muy bonitos, muy rápidos y que yo a día de hoy sigo disfrutando. Y nada más, ya hemos llegado al final de este podcast. Espero que os haya gustado. Y sobre todo, pues nada, os leo en comentarios. Si os ha gustado, me lo decís. Si no os ha gustado, también me lo decís. Y lo más importante, espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.